Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Muy buenas noches, saludamos a todos ustedes y les recordamos que en este día viernes 20 de marzo nos encontramos realizando un programa especial por motivos del coronavirus 19 que se ha presentado a lo largo del mundo y en las últimas semanas también en nuestro país. Es por este motivo que llamamos a que se queden en sus casas, que hagan su vida allá para que no se arriesguen ustedes ni tampoco arriesguen a sus familias. En esta noche vamos a tener una interesante conversación acerca de temas de la Biblia. Por ejemplo, vamos a comparar las plagas que sucedieron en Egipto con el coronavirus que estamos viviendo actualmente en nuestro país. También vamos a hablar acerca de la peste bubónica y de la peste que se dio en Roma en el siglo I y II. Para eso nos encontramos con nuestro hermano Juan Arcos Torres. Él es superintendente de la escuela dominical y oficial diácono de nuestra iglesia. Mi hermano Juan, ¿cómo está usted? Muy bien, hermana Fabiola, Dios le bendiga. Dios bendiga también a nuestro hermano Elías, que se encuentra junto a nosotros, Elías Muñoz. Y también deseo muchas bendiciones y saludos a todos los hermanos y hermanas que en casa están en este momento haciendo la cuarentena como corresponde. Ya, espero que Dios les bendiga y esta conversación sea de mucha bendición para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este lugar, hermano Juan. También nos encontramos con nuestro hermano Luis Elías Muñoz, jefe del Departamento de Evangelismo, de quien nace la iniciativa de hacer estos programas mientras está la pandemia del coronavirus 19. Mi hermano Elías, ¿cómo está usted? Muy bien, hermana Fabiola. Aquí estamos cumpliendo con el Señor este programa que se ha elaborado, se ha pensado para nuestros hermanos de Talca Sur, y esperamos que sea de una hermosa bendición. Como lo decía mi hermano Elías, ese es el principal propósito de estos programas, que lleguen como una bendición a sus vidas y que allí donde usted esté en su hogar cumpliendo con la cuarentena, también reciban palabras del Señor y también reciban mensajes de la Biblia, que no necesariamente es la palabra, sino que instrucciones que el Señor dio al pueblo de Israel, como la que vamos a hablar en el día de hoy. Mi hermano Elías, nosotros sabemos que la oración para un cristiano es el medio principal para comunicarse con el Señor. Allí nosotros depositamos nuestras cargas, nuestras súplicas, le contamos al Señor qué es lo que nos acongoja. Y es por eso que, sin particular que sea este programa, nosotros también queremos hacer una oración porque no podemos perder el foco de la espiritualidad que debemos tener en nuestras vidas. Mi hermano Elías, ¿nos puede dirigir en una oración? Amén, lo vamos a hacer entonces en el nombre del Señor. Dios eterno, en esta hora te damos las gracias por estar reunidos en este lugar, Señor, junto a nuestros hermanos, Señor, que han dispuesto su tiempo para poder, Señor, hacer un programa especial a nuestros hermanos de Talca Sur. Te pido, Señor, que tú nos dirijas con tu Santo Espíritu, que tu gracia abundante, Señor, esté en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a nuestro hermano Juan, que se ha preparado, Señor, para entregar este mensaje, para
reflexionar en torno, Señor, a esta pandemia que hoy día estamos viviendo. Y te pido, Señor, que esta reflexión de hoy día, lo que se va a realizar, sea motivo de gran bendición para nuestros hermanos allí, Señor, en las redes sociales donde ellos se encuentren. Te lo ruego a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como lo decíamos anteriormente y lo habíamos anunciado, tenemos un tema de conversación con el cual vamos a hablar con nuestro hermano Juan. Y mi hermano Juan, sabemos que las hermanas Dorcas el día miércoles hablaban acerca de las leyes sanitarias que se le dio al pueblo de Israel. Nosotros a través de la palabra conocemos que el pueblo tenía una supremacía en la medicina y en los conceptos médicos que ellos vivían, incluso en esa época. Hay cosas que el Señor le ordenó al pueblo que muchos años después científicamente fueron comprobadas. Entonces nosotros le vamos a pedir que usted nos hable precisamente de esas leyes sanitarias que fueron dadas al pueblo de Israel. Sí, bueno, la verdad es que en la cuarentena que estamos viviendo nosotros en este momento, no solamente en Chile, sino que en muchas partes del mundo, no es algo nuevo, ¿ya? Da la impresión como que a lo mejor es algo de la medicina moderna, una forma de evitar que se expandan estas enfermedades, estos virus se traspasen a mayor cantidad de gente. Entonces, no es algo nuevo, es algo que está en la Biblia, ¿ya? Miles de años atrás, ya estamos hablando del tiempo del Nuevo Testamento, cuando Dios le entregó a su pueblo, a Israel, la tierra prometida, le entregó leyes, ¿ya? La ley de Moisés fue dada por medio de Moisés para el pueblo de Israel, pero dentro de todas estas leyes, ¿ya? Existían 613 ordenanzas, ¿ya? Y dentro de toda esa ordenanza o leyes que existían en Israel para el pueblo de Dios, había leyes sanitarias, ¿ya? Y leyes que tenían que ver con respecto a la protección de la población de Israel con respecto a ciertas enfermedades contagiosas, ¿ya? Como es el caso de lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, que es una pandemia y se expande rápidamente, ¿ya? Y es por eso que estamos aquí haciendo este programa especial, ¿ya? Por la razón de que tenemos que cuidarnos, estar en casa haciendo cuarentena para evitar que que las personas que están infectadas traspasen a otros, o nosotros mismos podamos traspasarle a otros en caso que enfermáramos de esto. Entonces está el caso, por ejemplo, en Levíticos capítulo 13, voy a leer un par de versículos del 45, 46, que habla acerca de la lepra. Ya, la lepra es una enfermedad infecciosa que se contagiaba, y Dios, cabe destacar algo que es súper importante. Estas leyes no nacieron de Moisés, estas leyes no fueron hechas por hombres. No es que los hombres pensaron y dijeron hagamos leyes para ver cómo nos arreglamos con ciertas enfermedades. No, sino que Dios estableció estas leyes, eso tiene que quedar súper claro. Es Dios el que ordena. Y le dice a Moisés, y en el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 45 y 46, dice lo siguiente, dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubiertas, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Aquí estamos viendo un aislamiento del enfermo, ¿ya? Pero había todo un proceso. La persona que estaba encargada de verificar si la persona tenía realmente lepra, en este caso, era el sacerdote. Cuando una persona había una sospecha de enfermedad, en este caso de la lepra, si había alguna erupción en su piel, alguna mancha, esa persona tenía que ir donde el sacerdote lo examinaba primero. Después, si había alguna leve sospecha, se encerraba durante una semana, se aislaba. Después, la semana después de 7 días, se veía cómo había evolucionado. Si seguía más o menos igual y no había avanzado en cuanto a heridas más profundas, 7 días más pasaban encerrados. Y después se verificaba finalmente si es que seguía exactamente igual, era una pequeña mancha a lo mejor, algo que no pasó, no avanzó nada, y se declaraba que la persona estaba limpia. En caso de que hubiese alguna herida abierta, carne viva, como le llamaban en ese tiempo, el sacerdote ahí decretaba que la persona realmente era un leproso, tenía lepra. Y ahí sucede lo que hemos leído, ¿ya? Se apartaba esa persona, se sacaba fuera del campamento donde estaban los israelitas, se aislaba de aquel lugar, ya no era, uno podría decir, era inmisericordia entonces Dios o los mismos habitantes de Israel, y la verdad es que no era así. La verdad es que era una medida de aislamiento del enfermo para evitar que contagiara al resto de la población. Por lo tanto, era
era una medida absolutamente necesaria. Entonces ahí cualquiera se podría preguntar, bueno, ¿y por qué Dios no, si era el pueblo de Dios? Porque alguien dice, no, es que Dios es poderoso y Dios no permite. Hay gente que dice que no, es que los cristianos nos podemos enfermar, no podemos porque somos hijos de Dios. Bueno, aquí estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de Israel. ¿Dios tenía el poder para sanar a los leprosos? Por supuesto que sí lo tenía. Pero recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte física y espiritual. Inmediatamente entró la muerte espiritual, pero también entró la muerte física, y desde ese día que ellos comieron, podríamos decir con esta frase, el hombre comenzó a morir físicamente. El cuerpo entró en una etapa de corrupción. Por lo tanto, si bien Cristo solucionó el problema de la muerte espiritual, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, sin embargo el hombre aún tenemos las consecuencias del pecado original, las consecuencias de que este cuerpo va a la tierra, este cuerpo muere y este cuerpo también se enferma. Por lo tanto, esa era una medida con la lepra, pero también esa medida se tomaba no solamente con los leprosos, sino que también había gente que sufría de algún flujo corporal, que también había que examinarlo. A veces también cuando una persona, por ejemplo, tocaba a un muerto, ¿ya? La persona quedaba contaminada, se determinaba que estaba impura. Por lo tanto, cuando una persona tocaba a un animal muerto, ¿ya? O un cadáver de algún muerto humano, la persona quedaba impura. Por lo tanto, esa noche, ese día, nadie podía tocarlo, ¿ya? También como medida precautoria, ¿ya? Porque podía a lo mejor algo del cuerpo muerto también, al tocarlo, podía traspasarlo y contaminar a otras personas alguna enfermedad. Entonces también las ropas tenían que lavarse en caso de que alguna persona también se encontraba que una ropa estaba contaminada y aparte del lavado su contaminación persistía, finalmente la ropa incluso se quemaba. Así que no es de extrañarse lo que está pasando, y no pensemos que es algo malo la determinación que han tomado las autoridades, porque es algo que Dios mismo estableció muchos siglos atrás. Por lo tanto, si el pueblo de Dios lo hizo, si Dios determinó que su pueblo debe hacer estas medidas precautorias, con mayor razón para una sociedad donde no todos son creyentes. En virtud de eso, hermano Juan, usted hizo un comentario acerca de falta de fe, porque muchos hermanos y muchos comentarios han habido de que ¿por qué no nos juntamos o por qué no nos seguimos congregando? Se asemeja principalmente a falta de fe en la congregación. Y eso tiene que ver también con que los hermanos tratan a confundir entre plaga y lo que estamos viviendo en una pandemia. ¿Usted nos podría explicar, existe alguna relación entre una plaga y la pandemia? ¿Las plagas de Egipto en aquel tiempo se daban? Claro, lo que pasa es que yo he escuchado de repente algún comentario que dicen que las plagas de Egipto, ninguna plaga tocó a los hebreos. Por lo tanto, dicen las personas que nosotros debiésemos a lo mejor habernos reunido igual en todas las iglesias cristianas del país o del mundo, que la plaga, o en este caso el coronavirus, no nos iba a afectar en nada y nadie se iba a infectar, nadie iba a tener ese problema, porque así como Israel fue librado de las plagas, nosotros también íbamos a ser librados del coronavirus en este caso, ¿ya? Pero ciertamente hay diferencias y hay que distinguir las diferencias. Dios dio leyes sanitarias en caso de enfermedades. Las plagas en sí no eran enfermedades, salvo hay una plaga de tumores, pero en general habían diversidad de plagas, eran 10 plagas. Plagas, por ejemplo, tenemos que el agua se convirtió en sangre, ya plaga de langosta, plaga de ranas, de piojos, en fin. Eran una multitud, 10 plagas, por lo tanto no todo está relacionado con enfermedades. Entonces tenemos que notar la diferencia, tenemos que hacer notar la diferencia. En primer lugar, las plagas... en este caso Moisés y el pueblo no desconocían que iba a venir las plagas, porque Dios le había anticipado a Moisés. Cuando Dios envía a Moisés y le dijo a Moisés que lo había escogido para ir a liberar a su pueblo, Dios le dio todo el panorama y Dios le dijo que Faraón iba a endurecer su corazón. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Faraón. Faraón en ese momento, no debemos olvidarnos que en este caso Faraón era considerado un dios, ¿ya? Un dios aquí en la tierra, como tenían muchos dioses los egipcios, para ellos Faraón era un dios aquí en la tierra. Por lo tanto, él iba a endurecer su corazón, no iba a dar su brazo a torcer, ¿ya? Por lo tanto, Dios, conociendo el corazón, Dios le dijo a Moisés: Moisés, tú vas a ir, yo te voy a enviar, tienes que liberar a mi pueblo, y yo enviaré plagas. Y así que estas plagas tenían un propósito, ¿ya?
no era una enfermedad que era plaga o enfermedades que vinieron por falta de higiene de los hebreos o de los egipcios, en ninguna manera. No era un virus que se propagó y se infectó uno con otro, para nada, sino que fueron plagas mandadas en su momento, y estas plagas tenían un origen que era Dios con un propósito específico, con una población específica y en una geografía específica, en un lugar específico. Debemos recordar que estaba Egipto, y dentro de Egipto también los hebreos estaban en la tierra de Gosén. Pero Dios ordenó estas plagas y se las envió a los egipcios en su lugar, específicamente a ellos. No vinieron plagas a Etiopía, a África, a otros lugares. No fue una pandemia, no fue una epidemia que se propagó por distintos países. Dios quería castigar a Egipto y someter al Faraón de Egipto, mostrar su gloria, mostrar su poder. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Faraón dejara ir al pueblo hebreo. Nada más que eso, que dejara de ir al pueblo hebreo. Y prueba de esto es que al final, con la muerte de los primogénitos, esa plaga que tocó la misma casa de Faraón, ¿ya? Y donde su hijo primogénito murió, eso fue que él desistiera de la torpeza de no dejar de ir a los hebreos, y por lo tanto decidió dejarlos partir esa noche. Por lo tanto, no se puede comparar, porque no eran enfermedades infecciosas como esta, ¿ya? Y además, como repito, los hebreos ellos sabían la causa de estas plagas. Moisés la tenía muy claro, ¿ya? Nosotros hasta el momento no sabemos que Dios es soberano, pero detrás de escena no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene de permitir estas enfermedades. No lo sabemos, por lo tanto no se puede comparar una situación con la otra. Hermano Juan, ¿y usted nos podría explicar la diferencia que hay entre una fe que deben tener los cristianos y una fe que es basada en otras cosas? Sí, lo que pasa es que la fe de los cristianos, nuestra fe es siempre basada en la palabra de Dios. Nuestra fe tiene un fundamento. La fe del cristiano no es una fe ciega, ¿ya? Han habido muchos conceptos errados de fe. Hay personas que dicen que yo tengo fe que va a suceder esto, yo tengo fe que va a suceder esto otro, o quiero que suceda esto y mi fe es tan grande que creo que va a suceder. Pero la verdad es que la fe bíblica tiene un fundamento. La fe bíblica no es que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Esa no es fe. No es fe decir yo tengo fe que va a suceder esto y porque yo lo creo va a suceder. La fe bíblica siempre tiene un fundamento. Y el fundamento de la fe bíblica siempre ha sido la palabra de Dios. Noé tuvo fe que vendría un diluvio porque él creyó. Fe significa creer. Pero ¿por qué él sabía que venía un diluvio? Porque Dios le dijo que iba a venir un diluvio. Estaba la palabra de Dios de por medio. Cuando Abraham sacrificó a su hijo Isaac, Dios le había dicho antes: Abraham, en Isaac te será dada descendencia, y te multiplicaré y haré de ti una gran nación a través de Isaac. Y sin embargo Dios se lo pide como holocausto, como sacrificio, cuando Isaac ni siquiera tenía hijo. Entonces Abraham tenía una fe puesta en la palabra de Dios y en la promesa de Dios, y él sabía que era imposible que Dios mintiera. Por lo tanto él razonó, dijo: si Dios me dijo que me iba a dar descendencia por medio de Isaac, y Isaac todavía no tiene hijo, lo voy a sacrificar como Él me lo ha ordenado, lo voy a ofrecer en holocausto, porque Dios es poderoso y lo va a levantar de entre las cenizas, porque no puede dejar de cumplir, ¿ya? Por lo tanto, nuestra fe es una fe con fundamento. Ahora, Jesús, en este caso, Jesús jamás dijo, si Jesús hubiera dicho a mis seguidores: nunca se van a enfermar, yo tendría la fe que nunca nos vamos a enfermar, y saldría a las calles y me juntaría, los daría todos abrazos y besos en este momento, porque diría: Jesús me dijo que jamás me iba a enfermar. Pero jamás Jesús lo prometió. Jesús jamás prometió eso. Aparte que en la Biblia encontramos muchos casos de enfermos. Timoteo, una persona enferma que usaba medicina. El apóstol Pablo dijo: usa un poco de vino por causa de tu enfermedad del estómago. Pablo era una persona enferma, siendo un gran apóstol. Sin embargo, dice que le rogó al Señor 3 veces que lo sanara, le quitara ese aguijón. Y el Señor le dijo que bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, mi fe en este momento, ¿en qué se basa? Mi fe no está en que Dios porque Dios no me ha dicho que yo no me voy a enfermar. Pero sé que si fuese así, sé que en todas circunstancias Dios va a estar conmigo. Eso sí tengo la promesa. El Señor me dijo que no te dejaré ni te desampararé. Como dijo el apóstol, ya sea en la vida o en la muerte, Dios es glorificado. En la vida o en la muerte. No sabemos lo que va a acontecer. Lo único que sé es que hay un Dios soberano y que todo está bajo su control. Yo sé a quién he creído. Y sé que sean las circunstancias que pasemos, Dios no nos va a desamparar, porque Él lo prometió.
y me basta solamente su promesa. No necesito nada más. Esa es mi fe. Bien, en virtud de eso también, quizás nosotros somos las generaciones más contemporáneas. Por ejemplo, Juanito, usted pasó el terremoto del 85, supongo que Bueno, sí, nosotros vivimos un terremoto del 2010. Entonces, para nosotros también es primera vez esta pandemia, porque jamás creo que esta pandemia ha sido sin precedentes, por lo menos para mí, ¿ya? Y como se está viviendo en todos los países, ¿ya? Pero la Iglesia ha vivido estas pandemias, enfermedades. ¿Cómo lo ha llevado la Iglesia? ¿O cómo tenemos que actuar nosotros frente a esto? Sí, la verdad es que la Iglesia cristiana ha pasado, en la historia de la Iglesia obviamente ha pasado por muchas cosas, terremotos, hambrunas, guerras, en fin. Pero para hablar de la Iglesia primitiva, la Iglesia de los primeros siglos, ¿ya? Vamos a comentar un poco acerca de eso. La Iglesia primitiva, de los primeros, habremos 3 siglos de la era cristiana, fue una iglesia muy perseguida, ¿no? Una iglesia muy perseguida, una iglesia que tuvo que enfrentar persecuciones por parte de los emperadores, muerte, circo romano, en fin. Creer en ese tiempo no era como ahora. En aquel tiempo invocar el nombre de Jesucristo podía significar la muerte, tortura, muchas cosas, ser despojado de los bienes, ¿ya? Y aparte de eso, la iglesia primitiva era muy mal mirada por los paganos. Algunos consideraban que era una secta que proclamaba herejías, ¿ya? Que se reunían en secreto, que tomaban la sangre de un cordero por ahí en rituales medio raros. Entonces la gente tenía un mal concepto del cristianismo. Y fíjese lo que pasó, que fue algo cómo Dios tuerce las cosas y cómo Dios lo que es más malo lo transforma en algo positivo. En los primeros siglos, del siglo II específicamente, hubo una peste que se llamó la peste Antonia, en el año 165, donde estaba el emperador Marco Aurelio, que era un perseguidor de la iglesia. ¿Ya? En aquel tiempo murió, en el siglo II, la 1/4 parte de los habitantes del Imperio Romano. Llegaron a morir, por ejemplo, en Roma en un solo día 5.000 personas diario, por lo tanto menguó. Imagínense, en un periodo de alrededor de 10 años que duró esta pestilencia, murió una 1/4 parte de los habitantes del imperio, ¿ya? Cabe destacar que entre ellos murieron hermanos también, hermanos de la fe cristiana. Entonces esto es para las personas que piensan que un cristiano no puede ser tocado. Aquí tienen una prueba que sí, murieron cristianos muy piadosos, ¿ya? Eso en el siglo II. También en el siglo III, ya casi un siglo después de eso, vino la epidemia de Cipriano, ya este nombre en alusión al obispo de Cartago, ¿ya? Esta fue una pandemia también que abarcó todo desde Egipto al norte de África hasta llegar a Roma. Ahora, ¿qué pasó en ese tiempo? Pasó algo bien interesante, porque las personas, en cada familia había un muerto. Ustedes entenderán que cuando muera un 25% de la población, lo más probable es que en cada familia toque uno o más, ¿ya? Entonces, las personas, los paganos, los mundanos, podríamos decir, por nombrar de alguna manera, los inconversos, los incrédulos, ellos llegaron a huir y dejar a sus propios familiares abandonados. Huían de un lugar a otro para escapar de estas pandemias, de estas enfermedades. Por lo tanto, ellos mostraron cero misericordia. Hijos dejando a sus padres, incluso las personas enfermas, cuando ya veían que estaban muy enfermos, antes de morir los tiraban a las calles para que murieran solos. De hecho, está el caso de un médico, Galeno. Seguramente los que estudian algo relacionado con la medicina deben saber. Galeno, un médico, él huyó de Roma siendo médico. Siendo médico, huyó de Roma a una propiedad que tenía en el Asia Menor. O sea, no le importó que se murieran, no le importó el juramento, no le importó nada. Aquí yo tengo que escapar por mi vida, por lo tanto, siendo un hombre incrédulo, pero su vocación de servicio público, por algo estudió medicina. Me imagino que el que estudia medicina es porque debe tener amor por el prójimo, ¿ya? Pero sin embargo, Galeno huyó literalmente, y la gente huía del Imperio Romano, dejaban sus familiares, gente que dejaba a sus hermanos, sus padres o padre a hijos, o sea, ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahí es donde entra el cristianismo. Y los cristianos
exponiendo sus propias vidas, cuidaban a los enfermos, no solamente a su familia, sino que empezaron a ver que habían enfermos abandonados y los cristianos empezaron a cuidarlos. Hubieron cristianos que se infectaron, fueron contagiados y murieron ellos también. Pero ellos lo tomaron, la iglesia cristiana de aquella época tomó este tipo de muerte como una especie de martirio por la causa de Cristo. Ellos nunca se olvidaron de que Jesús le había dicho que había que amar al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto, ellos perdieron sus vidas, algunos o muchos de ellos, pero sin embargo ellos fueron donde estaban abandonados, y esto hizo que con el transcurrir del tiempo la gente que pensaba que el cristianismo era la peor de las religiones de la herejía y que hablaban muy mal, trataban de desprestigiar a este movimiento religioso, sin embargo se dieron cuenta que este movimiento, que esta nueva religión, mostraba y se comportaba de una manera que ninguna otra religión lo hacía. Por lo tanto, los hermanos expuestos a su muerte, poniendo en riesgo su propia vida. Ahora también hay que tener claro el contexto. No podemos pensar nosotros, entonces nosotros también salgamos para allá y expongámonos. No, en aquel tiempo no había un sistema de salud como el nuestro, que ahora que hay un sistema de salud, hay todo un sistema que puede atender a los enfermos, pueden ser tratados en casa. Por lo tanto, no estamos en la misma situación. No estamos en la misma situación. Lo que sí, si estos cristianos expusieron su vida, nosotros a lo mejor no estamos en la misma situación, pero sí podemos, ¿qué podemos hacer? Tomar este ejemplo de ellos. A lo mejor hay un vecino mío que vive solo, a lo mejor hay un par de ancianos. Yo puedo atenderlo. Si tengo que ir al supermercado, podría decirle perfectamente a mi vecino, una persona, un ancianito, decirle: vecino, voy al supermercado a comprar algo para mí, necesita algo, yo se lo traigo. La iglesia primitiva mostró misericordia. Muchos murieron, muchos. Repito, esta es una prueba más de que la enfermedad y la muerte siempre va a estar sobre todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, y eso no es falta de fe. En la misma línea, hermano Juan, el caso de Martín Lutero, entiendo, ¿cierto?, que él participó en la época de la peste negra. Sí, la peste negra, por lo que yo tengo entendido, tuvo 3 brotes principales, pero el más letal de todos fue del siglo XIV, por ahí por el año 1340 y tanto, hasta los primeros años del 1350. Ya esos fueron epidemias, pandemias que fueron terribles, porque la merma de la población mundial fue extraordinariamente grande. Por ejemplo, se dice que en Europa murió alrededor de casi el 50% de la población, ¿ya? A veces se habla de Europa, pero también llegó a otras partes, a África, ¿ya? Pero se dice que en general en el mundo pereció a lo menos la tercera o más parte de la población. O sea, estamos hablando de entre 25 a 30 millones de personas, estiman algunos, ¿ya? Fueron grandes pandemias. Después, con el tiempo, en este caso en el año 1527, cuando llegó a Wittenberg llegó Martín Lutero, estaba en aquella ciudad con su esposa. Llegó un brote, pero fueron brotes locales que afectaron a ciertas ciudades, ¿ya? Un pastor, un teólogo de Silesia, de una ciudad, le mandó por carta a consultar acerca, porque ellos también estaban sufriendo un brote, cómo debían actuar los cristianos, porque habían ciertas cosas que se decían. Entonces algunos decían que era de cobardes abandonar y huir de esas ciudades, que era de una cobardía absoluta. Como era un brote, en este caso de Wittenberg, llegó esta epidemia ahí, la peste negra ahí, ¿ya? Entonces hubo mucha gente que huyó del lugar, dijeron: bueno, si llegó la epidemia hasta aquí y en otra parte no está, vamos, protegámonos allá. Entonces esta persona le mandaba a Lutero a decir qué opinaba de eso, qué pensaba él acerca de eso, de huir de las ciudades, en este caso que estaban infectadas. Entonces Martín Lutero hace una carta y responde a estas inquietudes. Como le digo, esto fue en el año 1527. Ya Martín Lutero, cuando se casó con su esposa Catalina Bombora, ellos se consiguieron, les pasaron un ex monasterio. Por lo tanto, esta persona, la esposa de Lutero, que era una mujer muy piadosa, ella atendía a personas desposeídas, y en este caso, cuando llegó la pandemia, ella lo habilitó como un hogar, como un hospital, como una casa hospital.
¿ya? Por lo tanto, ella estuvo muy involucrada en Martín Lutero también. Entonces las personas que decían, es sumamente cobarde huir de eso. Más los cristianos, ¿cómo van a arrancar? Los cristianos van a huir de esas ciudades, ¿cómo no tienen fe? Decían. Eso es de cobarde, no es confiar en Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Martín Lutero escribió una carta y él dio los puntos como él lo pensaba. Él decía que los enfermos en una casa, ya una persona si era infectada con esta peste, su familia tenía el deber de atenderlo. O sea, un hijo no podía bajo ninguna circunstancia abandonar a un padre, no podía huir a otra ciudad si tenía un padre, una madre, un hermano, un hijo, alguien enfermo. Él decía que eso era un gran pecado, ya sea creyente o no creyente. O sea, a ninguna persona si él podía hacer eso. Nadie podía abandonar a un familiar dejándolo a morir solo porque yo arranco y aquí como cada uno se salva, por decirlo claro, cada uno, soldado que dice por ahí que arranca sirve para otra batalla. ¿Ya? Entonces no, él decía, no puede ser que una persona, y él en qué se afirmaba, había un versículo de la Biblia donde él habla, donde el apóstol Pablo habla por ahí y dice que el que no provee para los suyos, dice que viene a ser peor que un incrédulo. Primero los de casa, podríamos traducirlo. Exactamente, claro, el que no provee para los suyos, o sea, el que no se preocupa de su casa, dice que viene a ser peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces él decía, eso nadie puede hacerlo, menos los cristianos, menos un cristiano puede abandonar. Si usted usted vive con sus padres y sus padres a lo mejor más expuestos a la enfermedad, usted no puede abandonarlo bajo ninguna circunstancia. Ese es un gran pecado, dijo él. Ese es un gran pecado, no se puede hacer. Y apoyado, como le digo, en la palabra, el versículo donde yo les digo. ¿Ya? Ahora, pero él también decía que las personas también, el cristiano que no tenía esta responsabilidad, alguien que a lo mejor vivía solo, ¿ya? También Lutero no solamente la responsabilidad de atender a los padres, decía que las personas que tenían alguna responsabilidad, los médicos, decían, los que trabajaban en el área de la salud, tampoco pueden huir, es un gran pecado que dejen a su enfermo. Vimos que Galeno lo hizo, Galeno lo hizo, salió arrancando Galeno, este médico, era médico. Lutero dijo, no, en estos casos ni la familia puede abandonar, ni los médicos pueden abandonar, las personas que trabajan en la salud, abandonar a sus enfermos bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Tampoco lo pueden hacer, decía él, los que atienden, por ejemplo, iglesias, los pastores. Si hay gente enferma dentro de su iglesia, el pastor igual tiene que asistirlo espiritualmente y en la medida de lo posible ayudarlo a curarse. Y también decía las personas con cargos públicos, como un alcalde, una persona que tampoco puede huir. Bueno, en estos tiempos no sé si será efectivo, pero por lo menos él decía que no puede ser que una persona ya con cargos públicos también tiene que quedarse, es como el capitán del Titanic. Él no se fue en la primera lancha, bote que le pusieron, él se quedó hasta el final. O sea, como diciendo, claro, entonces como diciendo, ¿sabe qué? Es como los músicos, estaban cantando mientras el barco se hundía. O sea, el médico es como el músico, un familiar cristiano es como el músico, ¿no? El barco se hunda en su casa, no puede abandonar a expensas a sus seres queridos, y sobre todo si son de la familia de la fe, ¿ya? Y también eso es una cosa que decía Martín Lutero. Pero decía que las personas, el hermano, el creyente, si no tenía si no era médico, no trabajaba en el área de la salud, si no tenía familia enferma, estaba la libertad él también de resguardarse. Ya en ese caso no incurría en pecado. ¿Por qué? Porque Martín Lutero tenía otra opinión que también le decía. Decía que habían personas que también caían en el extremo de decir, no, esta es una plaga, este es un castigo de Dios. Por lo tanto, yo no voy a hacer nada, no me voy a medicar, no voy a tomar ninguna medida higiénica porque es un castigo de Dios y Dios sabe por qué lo hace y por qué nos está castigando, así que yo voy a quedar aquí nomás, voy a quedarme quieto, no ayudo a nadie, yo tampoco hago nada y por lo tanto, que sea lo que Dios quiera nomás. Si tengo que morirme, me muero. Él determinará quién queda y quién se va. ¿Ya? Por lo tanto, era quedar absolutamente sin hacer nada, esperando solamente... ya lo que sea nomás. Entonces dijo, no es bueno. ¿Qué decía Martín Lutero? Que eso no puede ser. Él decía que eso era tentar a Dios. Porque en el fondo las personas también no usan los medios de gracia que Dios les da. Yo no puedo decir esto, yo no voy a hacer nada porque esto lo mandó Dios, por lo tanto hago mi vida normal. No. Dios también había que ocupar los medios de gracia, la medicina, la atención de enfermos, un autocuidado, ¿ya? Un autocuidado
medida higiénica. Él dijo, Martín Lutero decía que él desinfectaba, hacía todo lo necesario y después atendía a los enfermos. De hecho, él se quedó para atender ahí en el hospital, casa hospital que tenía su casa, el ex monasterio, con su esposa, atendió enfermos. Murieron amigos de él. La esposa de un gran amigo de él, embarazada, murió con su bebé, ¿ya? Ahí en la casa hospital que tenía Lutero. Pero él decía, no puede ser. Eso es una irresponsabilidad, decía él. Es una irresponsabilidad. En no cuidarse, en no atenderse, en no apoyar a otro, no tratar de sanar a otra persona, el quedarse así como diciendo quieto, esperando sea lo que pase. No, decía, eso es tentar a Dios, porque Dios también, de alguna manera, Dios provee medios de gracia también para que la gente se sane, ¿ya? En este caso, la medicina es un medio de gracia. Cuando hablamos de medios de gracia, estamos hablando de la gracia común de Dios, que alcanza a todos los hombres, incluso a los inconversos, incrédulos. Un ejemplo, Jesús dijo que que nuestro Padre Celestial hace salir su sol sobre bueno y malo, y hace que llueva sobre justo e injusto. Entonces la medicina, nunca debemos olvidarnos de lo que dijo Cristo. Cristo reconoció la importancia de la medicina. A veces nosotros leemos la Biblia y a veces nos quedamos con versículos favoritos, partes principales, pero no se nos olvida. Jesús nunca habló contra la medicina. De hecho, Lucas era médico y muy probablemente los teólogos dicen que acompañaba a Pablo, ya que Pablo sufría de enfermedad y a lo mejor él lo asistía. Timoteo, Pablo le dio una medicina del tiempo. Timoteo le dijo, mira, por causa de tu frecuente enfermedad del estómago, ya no bebas agua, porque el agua en ese tiempo, obviamente, tenemos que entender, no era potable, no era limpia como la de ahora. Por lo tanto, le dijo, sino que usa un poco de vino. O sea, eso no quiere decir que la vamos a tomar como excusa para beber. No. En este caso era algo medicinal. Y después yo he escuchado que los médicos dicen que se ha comprobado que es muy bueno para la salud en ciertas cosas, a lo mejor beber en cierta enfermedad un poco de vino. Entonces imagínense, y Pablo ya lo estaba dando hace 2000 años atrás, ¿ya? Entonces la medicina se usó en la Biblia, lo usaban los hombres de Dios, ¿ya? Y en este caso Jesús en alguna oportunidad dijo que el sano no tenía necesidad de médico, pero sí el enfermo. O sea, Jesús está diciendo, ¿sabe? El que está sano no tiene necesidad, pero sí tiene necesidad el enfermo. Está hablando de una necesidad. Entonces, Dios en su gracia común, sabiendo, proveyendo que el hombre fue creado a su imagen, y aunque no crea, el hombre, aunque no crea en Dios, sigue siendo imagen de Dios. Aún el inconverso sigue siendo imagen de Dios. Aún por el pecado no perdió su imagen. El hombre está hecho a imagen de Dios. Y por lo tanto Dios en su gracia común permite que los hombres avancen en la ciencia, en este caso en la medicina, y Dios provee los medios de gracia para que el hombre ese que no va a clamar a Él, incluso los que clamamos igual, en alguna oportunidad Dios se provee de los medios para sanarnos por medio de la medicina. Dios puede obrar sanidad en forma milagrosa, sin intervención humana, pero también Dios se puede proveer de sanidad para nosotros por medio de la medicina, como lo ha hecho. Yo he acudido a la medicina y creo que la mayor parte de los seres humanos, incluyendo creyentes, no creyentes, todos, hemos usado la medicina y muchas veces ha sido muy bueno para nosotros. Entonces tenemos que glorificar a Dios por eso, porque el que está detrás de la medicina, el que da la inteligencia, el que da la sabiduría, es Dios. Dios es el que permite que su creación, que la corona de su creación, el hombre, no quede sin una medicina, sin algo que le alivie sus dolencias. Y aun cuando sabe que no va a clamar a Él, pero aún le provee. Eso se llama gracia común. Y Lutero decía, no puede ser, usted no puede quedarse, los cristianos, sea lo que Dios quiera nomás, y aquí me quedo y no hago nada. No, usted está tentando a Dios. Si usted se puede cuidar, en este caso, si lo llevamos a la práctica nosotros ahora, o sea, si yo digo ahora, ¿sabe qué? No estoy ni ahí por decir una cosa como se dice actualmente aquí en Chile, no estoy ni ahí con lavarme las manos, total, que sea lo que Dios quiera. Así que voy a agarrar a besos ahí a mi abuelita, en fin, ¿ya? Estoy tentando a Dios. Dios dio el conocimiento necesario para que nosotros también nos cuidáramos, como lo hizo en Israel. Dios dio las órdenes, cómo había que hacerlo con los leprosos, con las personas que sufrían otro tipo de infecciones, dónde debían estar, aparte, todo. Hizo que el pueblo estuviera, esas medidas fueron para precaver a las demás personas y no sufrieran lo mismo. Entonces Dios también en su misericordia nos permite conocer de alguna manera los efectos de este virus, cómo se contagia y cómo nosotros podemos evitarnos. Por eso es que las reuniones
se evitaron las reuniones masivas, porque estamos acatando la ordenanza de nuestras autoridades, que es bíblico hacerlo. Alguien dice, ordenaron cerrar los templos, una persecución. No, si no hay que ser tan necio. El cierre de los templos no es una persecución contra la religión cristiana. Eso es cosa de ver, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, ¿ya? Porque aquí no se cerraron los templos cristianos, se cerraron todo tipo de templos, se cerraron distintos comercios, se cerró todo tipo de lugares donde hay aglomeración de público, la gente va a las discotecas, a los gimnasios, eventos masivos, por lo tanto, y es algo temporal, por lo tanto no podemos achacar esto que es una persecución contra la iglesia, porque no es así, sabemos que no es así, ¿ya? Entonces nosotros, ahora, esto hace que nosotros podamos mostrar amor como lo hizo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no estaban los medios en Roma para atender a todos los enfermos, por lo tanto se morían, y los hermanos, al ver que ellos quedaban solos, los hermanos lo atendían. Ahora, ¿cómo nosotros atendemos a la sociedad? ¿Cómo mostramos ese mismo amor? Jesús dijo que teníamos que amar a nuestro prójimo como a mí mismo. A mí no me gustaría que llegara un enfermo a mi casa y me contagiara. No me gustaría. Entonces, ¿yo cómo muestro el amor hacia mis hermanos y hacia mi prójimo? Yo no voy a exponer a mi hermano a algo que yo sé que le va a causar daño. Que a lo mejor a un anciano, yo no voy a ir a la casa de un hermano anciano que a lo mejor tiene una enfermedad, a lo mejor es crónico, a exponerlo a algo, sabiendo que Dios ya me dio a conocer, Dios en su misericordia, en su gran bondad, Dios ya nos dio a entender cómo nosotros podemos evitar eso, que pase a mayores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo muestro mi amor? Yo voy a mostrar mi amor con mi vecino en no exponerlo a él. Voy a mostrar mi amor con mis hermanos, no exponiéndolo a ellos. Y si alguno fuere contagiado, en primer lugar voy a orar por él. Pero si fuera necesario de repente trasladar a alguien, hacer un favor a alguien, ayudarlo también, debemos hacerlo, ¿ya? Así que creo que esto nos puede enseñar muchas cosas. Enfatizar en eso, hermano Juan, en el autocuidado que debe tener cada persona. La verdad es que Martín Lutero, él decía, yo voy a desinfectar mi casa, voy a hacer lo posible, voy a tomar la medicina, pero aún así, si me voy a contagiar, que no sea por mí ni por algo que hice, sino porque la voluntad soberana de Dios así lo permitió. Y también tenemos que entender eso, que por un lado está el autocuidado y nuestra responsabilidad como personas de hacer las cosas como corresponden, pero también tenemos que dejar las cosas soberanamente a lo que el Señor determine. Sí, bueno, hay un atributo de Dios, una de las perfecciones de Dios, que es su soberanía. Nunca hay que olvidarse de eso. Nunca hay que olvidarse. La soberanía de Dios significa, palabra más simple, de que Dios es quien gobierna en todo el universo, ¿ya? En visible, invisible, todo Dios tiene soberanía, tiene dominio. O sea, en el fondo Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y nadie le dice qué haces. Nadie puede decirlo. Por lo tanto, pero aún así, nosotros muchas veces no siempre vemos todo el panorama. Esto es como cuando estaba Job, y Job estaba sufriendo una situación, pero él no veía lo que había detrás de la cortina. Nosotros a lo mejor en este momento tampoco no podemos juzgar si es que alguien enferma, que le faltó la fe. No podemos decir eso porque nosotros no sabemos a ciencia cierta lo que hay detrás de la cortina. En el caso de las plagas de Egipto, como les decía delante, estaban reducidas a una situación específica, a un pueblo específico, y tenían un propósito. Pero Moisés, Dios le dijo lo que iba a haber detrás de la cortina, lo que no veían los egipcios o otros, él lo vio. Entonces nosotros siempre tenemos que estar, en este caso la soberanía de Dios nos da a nosotros la tranquilidad, la seguridad, de estar en ninguno de los extremos, decir, no, yo no hago nada, así que si me viene, que me venga, si tengo que morirme, que me muera nomás. Total, me voy con el Señor. A lo mejor el crónico que tiene 30 años, tiene 2 niños, se quiere ir con el Señor, pero a lo mejor los niños van a quedar desamparados. Entonces a lo mejor Dios no es la voluntad de llevarlo de esa manera. Pero lo que nosotros sí confiamos, como les decía, en la soberanía de Dios. Eso nos da la tranquilidad. Nosotros vamos a hacer lo que sea posible, lo que sea prudente, porque la Biblia habla. La Biblia dice que el prudente dice que ve el peligro, dice, y huye. Pero el otro, el que es imprudente, dice que afronta las consecuencias. Entonces Jesús dijo que había que ser prudentes como la serpiente. Entonces nosotros somos llamados a hacer lo que nosotros debamos hacer. Como le digo, las leyes sanitarias
el cuidado en Israel lo dio Dios mismo. Y no era que los israelitas no tuvieran fe. Recordémonos que nosotros estamos en un cuerpo, este es un cuerpo corruptible. Este es un cuerpo que tiene que ir a menos que Cristo venga por su iglesia. De no ser así, todos vamos a morir. Es un cuerpo que se enferma. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la resurrección del cuerpo, él dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero la redención de este cuerpo, la transformación de este cuerpo no va a ser hasta que Cristo se manifieste. En ese momento dice que seremos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Pero ahora no somos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Ahora estamos en un cuerpo que es corruptible, que entró la muerte por causa del pecado de nuestros primeros padres en el Edén, y por lo tanto esa consecuencia Dios no la quitó hasta el día de Jesucristo. Mientras tanto vamos a estar expuestos a enfermedades, vamos a ver a hombres muy piadosos que van a morir de cáncer, como lo hemos visto, que mueren de distintas enfermedades, hombres y mujeres piadosas que mueren en accidentes, en fin, Dios sabe por qué lo permite. Pero como le decía antes, la soberanía de Dios me da la tranquilidad que Dios glorificado ya sea en la vida o en la muerte. Y eso nos da la tranquilidad. Yo voy a hacer lo posible, no voy a tentar a Dios, ni voy a ser una persona irresponsable. Pero voy a confiar en que detrás de todo esto está el Señor. Y Él lo que determine para nuestra vida, lo que determine para la iglesia, siempre va a ser bueno, va a ser lo mejor. Y debemos estar confiados de que todas estas cosas nos van a ayudar, porque la palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Algo bueno va a haber detrás de todo eso, de todo esto. Hemos conversado acerca de las plagas que se vivieron a través de la Biblia, lo que nos muestra la Escritura. También hemos hablado cómo se desarrollaron diferentes enfermedades a lo largo de la historia. Pero lo cierto es que el COVID-19 nos afecta a todo hoy en día. Pero esto, la palabra nos dice allí en Romanos que todas las cosas les ayudan a bien a quienes creen en Él, a quienes creen en Jesucristo. Mi hermano Juan, ¿cómo piensa usted que este COVID-19, esta enfermedad, esta pandemia, nos va a ayudar a nosotros como iglesia? Bueno, Dios siempre lo que quiere lo mejor para nosotros. Siempre Dios quiere nuestra edificación, nuestro crecimiento, nuestra madurez. Siempre quiere que nos acerquemos a Él porque Él se acerca a nosotros. Y como dice la palabra del Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Debemos recordar el caso de José. José cuando fue a Egipto, todo lo que le pasó era algo muy, muy malo, si lo miramos humanamente hablando. Pero sin embargo, detrás de eso después vino que pudo ser librado de Jacob y toda su familia de la hambruna, de la muerte, ¿ya? Y por eso es que Dios les dijo a sus hermanos cuando llegaron allá, le dijo, no entristezcáis porque para preservación de vida Dios me envió. Ahora, nosotros a lo mejor como iglesia, tal vez, esta es una opinión, una personal, pienso yo, que debiéramos pensar que nos va a ayudar en algunas cosas. En primer lugar, la iglesia somos nosotros. Donde estamos, esto es el templo. Los templos están cerrados. La iglesia sigue estando viva. Nosotros seguimos siendo iglesia del Señor y estamos en todos los lugares, diseminados por todo el mundo. Por lo tanto, yo como iglesia, como el templo del Dios viviente, como Dios a través de su Espíritu Santo morando en mí, yo estoy presente en mi población, en mi villa, usted estará en su lugar, otros estarán trabajando, otros estarán en el sistema de salud. Y esta puede ser una oportunidad, para mostrar amor al prójimo. ¿Ya? Como les digo, a lo mejor no estamos a un nivel de esas pandemias que había antiguamente, que la mortandad era del 40% de la población, donde en cada familia habían muerto. Pero sí, a lo mejor nosotros podemos mostrar lo que decía adelante, podemos mostrar misericordia, haciendo un favor a un vecino, preguntándole cómo está, diciéndole que estamos orando por ellos. Aprovechar de conversar, a lo mejor en alguna instancia hacer una conversación y vamos a conversar a lo mejor de Cristo. Alguien nos va a preguntar acerca de qué pensamos de estas cosas y nosotros podemos hablar de la misericordia de Dios, cómo Dios obra a pesar de todo del mundo, tanta maldad, Dios, y siempre la misericordia de Dios está ahí. Nosotros debemos aprender, la iglesia nos va a ayudar a aprender a descansar en la soberanía de Dios, como le decía adelante. ¿Ya? Y también es un recordatorio para nosotros de que debemos estar preparados.
Porque el anticristo, por ejemplo, va a venir en un momento donde haya pura calamidad en la tierra y va a traer paz. Nosotros hace un año atrás a lo mejor el mundo estaba súper bien, Chile estaba súper bien, cabeza de Latinoamérica, en fin, pero el mundo funcionaba bien. Y ni siquiera un año, hace 3, 4 meses atrás. Y sin embargo vemos cómo el mundo entero hoy día está convulsionado. Cómo el mundo entero, o sea, en un tiempo tan breve, cambia todo un panorama. Y el mundo, hay convulsión mundial. Por lo tanto, eso nos da a entender que así como cambió ahora, el día de mañana el mundo entero puede cambiar, a lo mejor por alguna guerra de envergadura a nivel mundial. Y el anticristo puede aparecer en cualquier momento. Y nuestro Señor viene a buscar su iglesia. Por lo tanto, la rapidez con que suceden estas cosas nos están diciendo, ¿sabes? Ojo, no tengan por tardanza la venida. Porque lo que pensamos que se van a demorar decenas de años, siglos en acontecer, Dios permite que las cosas acontezcan de un momento a otro, de un mes para otro, y nos vamos a nuestra casa celestial. ¿Ya? Instancia para mostrar nuestro amor al prójimo, como le decían antes. Y también, hermanos, para ir terminando, yo creo que esto también nosotros debe llevarnos a una reflexión cómo está nuestra vida espiritual, en forma personal. ¿Ya? Ahora no estamos como templo, es fácil adorar a Dios, es fácil levantar las manos cuando estamos con un coro detrás de 30, 40, 100 personas y una música agradable y que nos hablen de Dios y unas predicaciones, en fin, todas estas cosas. Es fácil, pero ahora estamos en las casas, ahora no tenemos un coro detrás nuestro. No tenemos equipos de audio con buena amplificación como en Talcasur, no. Estamos en las casas como estaba la iglesia primitiva. No existían los templos, la iglesia del primer siglo. Por lo tanto, se reunían en las casas. Entonces yo tengo que pensar una reflexión. En este momento, nosotros, los hermanos que nos están mirando y que tenemos el tiempo, ahora estamos en cuarentena, ¿qué estamos haciendo en nuestras casas? ¿Ha leído usted más la Biblia que cuando no venía a reunión? ¿Hemos meditado en la palabra? Porque ahora decimos tenemos tiempo, los estudiantes ya ahora no están en clase. Muchos que trabajan en el comercio también se cerró, en los malls. Dentro de ellos hay muchos hermanos. Entonces mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos buscando más a Dios? ¿O estamos aprovechando a alguien por ahí de salir de vacaciones a visitar su familia? Total, no me va a pasar nada, soy cristiano, así que por allá. Entonces, eso debemos meditar. Que en nuestra soledad, a lo mejor ahí, como que en estas cosas, como que sale más a la luz cómo estamos realmente. ¿Cómo estamos realmente? De acuerdo a cómo actuemos ahora, en estas circunstancias, en estas crisis, a lo mejor va a salir a la luz quiénes somos realmente como cristianos. Así que, y también, hermanos en Cristo Jesús y los hermanos que van a escuchar a través de este programa, creo que esto también nos llama como iglesia a poner a Dios en el centro. Porque a veces Dios está en el centro de palabras, pero a lo mejor nuestras acciones quitan a Dios del medio. Dios es soberano. Él reina, Él gobierna. Como dijo Nabucodonosor, Él quita reyes, los pone y los quita. Él manda los vientos, manda todas las cosas. Este no es un accidente para Dios. El coronavirus no es un accidente en la historia humana, para Dios, para nada. Entonces muchas veces la iglesia en estos tiempos ha quitado a Dios del medio y se ha puesto al hombre como centro. ¿Por qué lo digo? Gracias a Dios nosotros aquí como iglesia local de Talcasur creo que hemos aprendido que eso no corresponde y el Señor es glorificado en este lugar. Pero ahora encontramos muchas iglesias que donde el hombre es el centro y el hombre decreta, el hombre declara. Entonces hemos encontrado a apóstoles modernos que hacen decreto que el coronavirus no entra a este país. El coronavirus entró igual. Porque el soberano es Dios. Nosotros no somos nadie para decir, decretamos que esta enfermedad no entre o se vaya para tal parte. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no somos los superhombres, no somos dioses terrenales. Nosotros somos hijos de Dios, pero no somos dioses, porque somos hijos por adopción, no por naturaleza. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos, eso les pido a las iglesias. ¿Ya? Los decretos son de Dios. Dios está a lo mejor detrás de la cortina, como decía, decretó que viniese una pandemia para despertar. A lo mejor ni siquiera es una prueba para el mundo, a lo mejor es una prueba para la iglesia.
¿En qué estamos nosotros? Así que, estimados hermanos, estimada hermana Fabiola, hermano Elías Muñoz y estimados hermanos que nos escuchan a través de este medio, que Dios sea el centro. Hágase tu voluntad, como dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. No decretemos, no somos quien porque los decretos son de Dios. Y esto se ha demostrado que son decretos falsos. Porque el coronavirus, pese a todos los decretos, entró igual. Exactamente. Para la gloria de Dios. Instarlos juntamente a eso, hermano Juan, a hacer verdaderos cultos, verdadera adoración. A veces en los hogares pensamos que solamente en la iglesia se puede adorar al Señor. Y eso es falsedad, porque nuestra vida tiene que ser una adoración siempre a nuestro Dios. Tiene que ser dirigirnos en pos de lo que Él nos dice, y también que esta cuarentena sirva para vernos más con nuestra familia, para hacer un culto más familiar y para enseñarnos y edificarnos entre nosotros mismos. Dentro de los cultos que nosotros tenemos en las iglesias es muy importante la alabanza. A través de ellos se exalta el nombre del Señor. Sin embargo, esa exaltación también puede ir en una oración, también puede haber otros medios en los cuales se haga. Ahora nosotros los vamos a invitar a que ustedes escuchen una hermosa alabanza que han preparado nuestros hermanos. Quiero saludarle en esta tarde de este día jueves. Agradezco a Dios porque me da la bendición de poder alabar su nombre, y quiero compartir esta alabanza con cada uno de ellos para que sigamos adelante alabando a nuestro Dios, aunque no nos podamos congregar, pero en nuestro hogar tenemos que alabar a Dios y bendecir el nombre del Señor. Voy a cantar esta alabanza y lo voy a hacer en el nombre de nuestro Dios. Te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz, porque un día con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar el quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, y por eso te quiero decir: mora en mi vida.
compraste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz, por un día. Con tu sangre lavaste, con tu llagas curaste mis heridas. No puede pensar el quererte soltar si tú me guías, porque eres mi razón de vivir y por eso te quiero decir: mora en mi vida. Que Dios bendiga esta hermosa alabanza y para el Señor sea toda honra y toda la gloria. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza con nuestro hermano Mauricio Cancino, esta alabanza titulada Mora en mi vida. Y dice una realidad. La alabanza empieza diciendo que hoy sentimos al Señor muy dentro de nuestro corazón. Y para el sentir al Señor, como lo habíamos señalado antes de ir a la alabanza, no necesitamos un espacio físico, no necesitamos concurrir a un monte, no necesitamos ir a un templo, sino que el sentir al Señor es parte de algo personal que vivimos todos los días y no es solamente un instante de emoción, sino que el Señor nos acompaña a cada minuto y en cada segundo. Nuestro hermano Elías Muñoz nos va a compartir también una reflexión bíblica acerca de un tema que él haya de precisar en este momento. Sabemos que la palabra para nosotros nos edifica y también contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Sí, hermana Fabiola sabe que, bueno, con todo lo que hemos conversado, nuestro hermano Juan, lo que se ha desarrollado hoy día, me ha llevado, ¿cierto?, a poder reflexionar en un trozo de la palabra del Señor que este hermano la puede buscar en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fíjese que muchas veces nosotros hemos sufrido penalidades. Eso no significa, como decía nuestro hermano Juan, que estando en la iglesia no vamos a sufrir lo mismo que sufre el mundo. Creo que cada uno de nosotros ha sentido la pérdida de un ser querido, ¿ya? Quizás, no sé, pues hemos perdido muchas cosas, nos hemos desilusionado, en fin, o sea, más en la obra del Señor. Quizás hemos perdido hermanos dentro de la obra del Señor. Y uno dice, son tan piadosos y cómo les llega. Pero fíjese que aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. O sea, le está diciendo, todas esas tristezas, todo eso que viene, hay que sufrirla. Y hay que sufrirla porque tenemos que entender que somos, ¿cierto? Dios nos ha llamado y de cierta forma un soldado sufre. Entonces, por ejemplo, aquí yo llevo una reflexión de Adrián Royer que dice, por ejemplo, si usted está buscando una manera fácil de servir al Señor, dice, olvídelo. Claro, porque si estamos buscando de una manera fácil, como dice, ¿cierto?, servir al Señor, olvidémoslo de eso. Sino que somos llamados a soportar penalidades como buenos soldados de la cruz. Fíjese lo que dice este hermoso trozo de la Biblia, de la reflexión de Adrián Royer. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas penalidades soportaremos nosotros? ¿O cuántas penalidades, hermano, usted en su casa está soportando hoy día? Entonces, porque, como decía nuestro hermano, es muy recurrente ver en las iglesias cómo las congregaciones sensibles, ¿cierto?, a ciertas cosas, o en este caso, ¿cierto?, cuando le decimos al Señor, te amo con todo mi corazón, cuando aquí estamos en la alabanza
y rompen nuestros corazones de emoción, ¿cierto? Y le decimos, Señor, yo no te voy a dejar, ni en las malas voy a estar ahí, porque es la emoción que uno vive en el servicio. Pero cuando nos llega esto, ¿lo sentiremos realmente así? Entonces, el mensaje hoy día, tú pues sufre penalidad, o sea, usted va a sufrir penalidades, todos nosotros los que estamos aquí vamos a sufrir penalidades, pero lo más importante es que nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, mire, el apóstol Pedro dice el versículo, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, nuestra fe, ¿cierto?, es probada. Dice, somos probados nosotros. Dice, como el oro en el trizo. Entonces, quizás esta pandemia, ¿cierto?, hoy día vemos las noticias, se está multiplicando porque obviamente la gente, como decía nuestro hermano, o las personas no están llevando esto a un plano, ¿cierto? No le están dando lo que corresponde darle. Por ejemplo, la pandemia, nosotros salimos al centro y hay gente todavía que está desarrollando una vida normal, la gran mayoría de la gente una vida normal, pensando que esto no es tan grave, pero la palabra del Señor, como decía, nosotros tenemos más nosotros como cristianos tenemos que, ¿cierto?, tener las precauciones. Dios nos ha dado la sabiduría, Dios nos ha dado el entendimiento, y es necesario también nosotros cuidar a nuestros hermanos, cuidar a nuestro prójimo, como se decía. Entonces, esa es la reflexión, ¿ya? Tú, ¿cierto?, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra. Así, hermano Elías, la verdad es que la palabra del Señor nos muestra cómo grandes hombres de la Biblia también sufrieron penalidades. Muchos de ellos murieron por la causa del Evangelio, murieron apedreados, murieron de muchas formas por predicar el nombre del Señor, y hoy en día estamos viviendo algo que es más global, algo que nos afecta a todos y que en general, por eso es el llamado a cuidarnos, porque si lo podemos evitar de alguna manera, que no quede por nosotros, que lo hagamos con conciencia para evitar que eso también nos llegue. Para ir despidiendo ya este programa que ha sido de mucho interés, en el cual hemos hablado de muchos temas, queremos dejar a nuestro hermano Juan con algunas palabras. Sí, bueno, agradecido del Señor por darme esta oportunidad de estar aquí conversando con ustedes y con los hermanos y amigos que nos van a ver a través de esta transmisión. Bueno, la verdad es que hay una palabra en la Biblia donde dice que si alguno tiene falta de sabiduría, dice que se la pida a Dios, pídala a Dios, dice, el cual la dará abundantemente a todos y sin reproche, le será dada. Entonces, la palabra es una palabra griega de sabiduría y que significa ver debajo del agua. Entonces, a veces necesitamos tener la sabiduría, la capacidad de ver detrás de todo esto, ¿ya? Porque siempre a veces Dios permite que haya un propósito y algo bueno se le puede sacar a todas las cosas. Entonces, nosotros como iglesia, en primer lugar, no criticar la medida que han tomado todas las iglesias cristianas, o la gran mayoría, diría yo, no decir todas, de acatar lo que dicen nuestras autoridades para todo tipo de reunión pública, ¿ya? Pensemos nosotros en eso, estimado hermano que me escucha, si usted piensa que es un error. ¿Qué testimonio daríamos nosotros si mostráramos, en primer lugar, un no acatamiento de lo que nuestras autoridades nos dicen? Sería un muy mal testimonio de la iglesia, porque ellos no nos están mandando a negar nuestra fe, simplemente a acatar una medida de precaución para evitar un mayor contagio. Entonces, ¿qué testimonio daríamos nosotros ante el mundo si nosotros nos negáramos a eso? ¿Ya? Por lo tanto, no hay que pensar en eso, sino que al contrario, nosotros lo hacemos y acatamos todo esto porque amamos a nuestro prójimo. Yo no quiero ser un canal para contaminar a mi prójimo porque lo amo como a mí mismo. Por lo tanto, mi preocupación no es solamente por los hermanos de la iglesia, es por aquella persona que yo trabajo, que yo comparto, que yo saludo. Entonces yo contribuyo acatando estas normas, porque quiero el bien no solo para mí, sino que el bien para usted, mi hermano, para los demás también que son parte de la sociedad. Así que solamente decirle, esperemos, esto va a pasar, va a ser parte después del pasado, va a ser parte de la historia,
y nos vamos a acordar. Pero ahora mi recomendación es la siguiente. Lea la Biblia, instrúyase en la palabra de Dios, y cuando vuelva, Hay tiempo hoy día. cuando vuelva a la reunión, cuando vuelva a congregarse, que es bueno congregarse, es muy bueno, pero nunca se olvide de eso, que nosotros somos el templo del Dios viviente y que el Espíritu Santo mora en nosotros, así que donde quiera que estemos, Dios está ahí, porque Él vive dentro de nosotros. Por lo tanto, vamos a tener tantas ganas de volver que cuando volvamos vamos a llegar con acción de gracias, con júbilo, con alabanza, y las reuniones van a ser de un jolgorio espiritual tremendo. Y a lo mejor vamos a ver el avivamiento que tanto hemos estado anhelando y que Dios tuvo que proveerse de esto para poner en nosotros el deseo por la casa de Dios. Dios les bendiga. Así es, hermano Juan, y además recordar que estamos en una conmoción, y en una conmoción que no es dada solamente una medida que decretó nuestro obispo como autoridad eclesiástica, sino que nuestras autoridades civiles también han decretado diversas medidas para abordar este tema. Y tampoco es a nivel país, sino que organismos internacionales han dado las directrices para que los países adopten ciertas posiciones en pos de cuidar a la población. Tenemos el ejemplo de Italia. Muchos han fallecido ahí, se reportan una cantidad importante de muertes, no son capaces los centros asistenciales de dar abasto para atender a tantas personas. Por eso el llamado hoy día, como lo decía mi hermano Juan, es a quedarse en sus casas y es a vivir un culto personal dentro de sus hogares. Mi hermano Elías, también unas palabras de despedida. Sí, yo, cortito, ¿cierto? Creo que esto es una prueba para todos hoy día. Nadie puede estar ajeno a decir, ¿cierto?, que no es una prueba, porque es una prueba para la iglesia, porque a todos nos afecta, es una pandemia que a todos nos va a afectar. Pero aquí viene una pregunta que es muy importante y yo la hago para mí. En medio de esta prueba, ¿cierto?, ¿cuándo fue la última vez que ayuné? ¿O cuándo fue la última vez que pasé una hora de oración? O sea, yo, cortito, ¿cierto?, en la casa podíamos compartir un servicio familiar, porque hace tiempo que incluso nunca se hacía. Entonces esta prueba nos llevó, ¿cierto?, a poder buscar al Señor en la familia. Y estuvo hermoso el compartir la palabra, el cantar, el orar, y sabe que el Señor nos consolaba. Entonces yo creo que Dios también a la iglesia la está llevando por estas situaciones, para que vea su realidad. Nosotros tenemos que ver la realidad, decía nuestro hermano Juan, y comparto con él lo que él decía de que tenemos nosotros también un hombre espiritual. Entonces, quizá hoy día, no sé, pues yo reflejaba mi vida, o la reflejaba la vida, o creo que este hermano, donde se encuentre, estamos muy arraigados a este mundo. No sé si se da cuenta, como que estamos muy llevados, ¿cierto?, por este sistema muchas veces. Pero en cierta forma acá esta prueba que nos pone el Señor es no ser individualista, es compartir la bendición con los que tenemos próximos. Bueno, no podemos salir ni juntarnos ni congregarnos en la iglesia, pero sí está la oportunidad de poder desarrollar un servicio familiar, de poder, ¿cierto?, entregar la palabra. Mire, el mundo, ¿cierto?, y con esto termino, el mundo da una biblioteca gratis, o sea, para incentivar que la gente se quede en sus casas. O sea, hoy día ellos tienen acceso a un libro gratuitamente. Pero yo le decía, el cristiano tiene la Biblia. Entonces, para mí la Biblia, y como dice un hermoso texto que a mí me encanta, que me gusta, dice, tenemos vosotros la profecía más segura. Dice, en cual debéis estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Yo creo que estamos pasando un tiempo de oscuridad, pero dice la palabra del Señor, dice, lámpara a mis pies tu palabra. Así que Dios bendiga este hermoso programa y bendiciones a nuestros hermanos, porque ha estado hermoso y provechoso. Así es, hermano Elías, instarlos nuevamente a que ustedes desarrollen cultos dentro de sus hogares, a que ustedes lean la palabra, escudriñen más acerca del Señor y entender también que esto es parte de lo que nosotros tenemos que vivir en este mundo, que algún día tendremos un cuerpo glorificado, pero aquí en la tierra tenemos que padecer. En esta hora también queremos enviar un saludo afectuoso para el personal de salud,
que se encuentra trabajando con turnos extensos, que tiene que estar allí donde está todo el tema del contagio, también para las Fuerzas Armadas, que se encuentran con diferentes turnos, que el Señor les bendiga grandemente y que donde ellos estén también puedan recibir la protección del Señor. Junto a nuestro hermano Elías, nuestro hermano Juan, deseamos que el programa de este día viernes haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria.